¿Me Hola. oís? Hola. Hola. ¿Me oís? Sí, Sí, Te perfectamente. Ah, qué oímos. bien. Espérate, que te voy a cambiar el nombre, Javier. Oye, ¿me pongo en horizontal o en vertical? En horizontal. Pues espera. No, no, sí, en horizontal, en horizontal. ¿Qué tal? Muy bien. A ver, bien. espera. ¿No? Ya está. Así. Bueno, pues un placer tenerte aquí la segunda vez ya con el club, aunque algunos sí que habrá. Estefanía, Arsen, Tere estaban antes. Pedro quizás también, ¿no? Pedro, ¿tú no te acuerdas de Javier? No. Sí, bueno, seguro que sí estaba. Entonces, bueno, pues un Hola, placer. chicas. Hola. Yo tengo así como dos preguntas para empezar a hablar contigo. Por lo que Dispara. veo, dispara. A bocajarro, venga. Vamos, Pepa, dale. Por lo que veo, tú sigues escribiendo las novelas con el móvil y haciéndolo todo con el móvil. Sí. A ver, yo ya me acuerdo del primer encuentro cuando tú nos hablaste de cómo las escribías, pero para los que sean nuevos, son nuevos aquí y no te conozcan, pues cuéntales un poco cómo lo haces. Pues sí, ya, además lo he perfeccionado, ¿vale, Pepa? O sea, Ya, ya, no- imagino. no he seguido perdiendo diotrías y con el codo de tenista. Eso no mejora. Pero, pero ¿sabes qué pasa? Que ya no puedo dejarlo. Ya tengo que hacerlo Ya, así, casi obligatoriamente. Es el instrumento de trabajo que tengo. Tengo el Word instalado y bueno, lo único que me he comprado es el móvil más grande que he podido, ¿vale? Para ya, no, por eso de imagino. la letra, pero es lo más cómodo para mí. Y bueno, sigo sin tener ordenador y estoy tan feliz. La verdad es que Me ya lo hago. Sé que suena extraño y cuando me preguntáis, algunos me ponéis esta cara rara, pero ya es mi No, forma de, mi yo forma porque, de yo trabajo. porque ya me lo sé, ya me lo Tú ya te lo sabes, imaginaba, pero pero sí que sorprende, sigue claro, sorprendiendo, pero que claro. sigo, efectivamente. ¿No? O sea que es la tercera novela ya con el móvil. Bueno, esta es la cuarta realmente. Hay otra antes, sí, es La verdad, autopublicada, bueno, la contamos o no la es contamos, verdad. pero esa también fue con el móvil, ¿eh? Ah, espera, a ver, ¿tú cuántos nos ves ahora mismo? Porque con el móvil se ve menos, por Zoom. Yo ahora te estoy viendo a ti. Solo, Sí, cada vez que habláis uno os veo. pues nada, tienes que, mira, arriba a la derecha pone vista, ¿vale? Pincha y pon vista galería. Espera un segundo. Y no verás con el móvil, verás alguno más. Si no, Chus, díselo tú cómo es. ¿Tienes iPhone? Sí, tengo un iPhone. Corre así, o sea, de tu Ya pantalla de la estáis. derecha Ya os hasta la he ya, izquierda. si paso hacia la derecha ya os veo. Nada más, sí. Exacto. Ahí Es Vale. estáis. la manera más rápida. Bueno, en este caso, porque tú cada vez que escribes una novela es totalmente distinta. En la anterior que me leí yo te decía, jolín, digo, me parece, digo, Don Winslow. Estoy leyendo, es verdad, la manera de escribir, los sitios donde, los escenarios y todo me parecía. Y en este he visto las películas de Indiana Jones, Javier, una novela de aventura en busca del objeto perdido. Cuéntanos, a mí Pues me ha gustado muchísimo porque es de las que, al igual que las películas, en cuando empiezas a leer dices, bueno, a ver qué pasa, a ver dónde está el objeto, a ver si lo encuentran, a ver si no lo encuentran, a ver si muere alguien, porque a nosotros nos gusta más un muertito que un caramelo de sí, niño. sí, al final ya sabes que en mis novelas siempre muere alguien. Creo que es Ya, ya. Entonces, inevitable, inevitable. Entonces, imprescindible. cuéntanos un poco cómo surgió la idea No, de las alas del caído. vuelvo al inicio, ¿eh? Porque al final esto se parece bastante a la primera novela, que es la que autopubliqué, Mm, que es la que al final me abrió las puertas del Grupo Planeta, ¿sabes? ujú. Y es una historia más similar a la primera. Es más ese punto aventura histórica, con acción, thriller, aquí un poquito de todo. Pero sí que volvemos al origen. Es cierto que por el camino, pues nada, tuvimos varios thrillers interesantes. Bueno, creo que contigo estuvimos con la página 428 Sí, de Pasa, sí, ¿verdad?
Sí, con Espasa. Con Espasa, luego Lanzao Road me llevó a Almuzara directamente a la editorial Mm, y ahora volvemos a los orígenes. Volvemos al punto este, efectivamente, de aventuras, como tú dices, de peli de mi infancia. qué Que ven a bien. Indiana Jones corriendo detrás de las cosas y los nazis persiguiéndole, pero Sí, sí. en plan serio, que Indiana Jones es demasiado cómico. No, hombre, ya. Pero a mí me ha recordado. Bueno, ¿y Sí, sí. cómo surgió la idea de mm, aventuras, pero espías? ¿Cómo buscar este objeto? Porque yo imagino tú, ese objeto en realidad o te lo has inventado o has encontrado en algún sitio. No, eso me lo he inventado, ¿sabes? Digo, Hombre, vamos algo tienen que perseguir. La verdad es que se han juntado ahí un montón de cosas, no sabría decirte en qué momento. Pero sí que se juntan varias cosas. Aquí hay mucho también, dices de Indiana Jones, pero yo creo que a nivel escritura, a nivel novela, hay más de la Biblia de Barro. Fíjate lo que te digo. también. Sí, También porque hay dos épocas. sí, ahí inicialmente hay bastante de Mm, de la Biblia de Barro. Luego hay partes de espías, me encanta también sí, los espías, y además espías de los de la antigua usanza, espías de la Segunda Guerra Mundial, que son esos son los que se le ocurraban mucho, ¿no? Y al final sí, metes todo en una costelera y salió esto. Pues lo de siempre, me viene la idea, lo apunto en un papel y a partir de ahí a desarrollar. Y luego vino todo solo, porque son elementos al final tan atractivos que casan súper bien. Y fue fácil. o sea, tú cuando estás escribiendo el libro y tienes una idea, no necesitas nada más que tener el móvil al lado, ¿no? El móvil siempre, sí, aparte es que lo bueno del móvil, ¿sabes qué pasa? Que yo tengo la Sí, aplicación de notas, los que tienen iPhone sí, sí, lo yo saben, también. la de Sí, la página como amarilla y blanca. sí, sí, Entonces, incluso si voy conduciendo, le doy al botón de grabar, me pongo a hablar, y te graba. cuento lo que me ha venido a la Eso es. cabeza y Y después ya, de eso por la noche genial. lo desarrollo, Qué bueno. como Bueno, siempre. bueno, pues seguimos. Estefanía. Hola Javier, buenas tardes. Hola, buenas Estefanía está en tardes. Toledo. Hola, Estefanía en Toledo. Yo quería preguntarte, porque bueno, te van a hacer muchas preguntas mis compañeros. ¿Te has inspirado en alguna cosa real eh, de los objetos o rituales que aparecen en la novela? ¿O es todo invención A ver, no, no, al final Ya. se mezcla la parte inventada con la parte real, obviamente. Pero sí que, por ejemplo, la sociedad secreta que perseguía los objetos un poco religiosos, míticos, históricos más importantes de la humanidad, esa sí que existió, sí que los nazis tuvieron una fijación esotérica muy potente y realmente sí que hubo una asociación eh, arqueológica alemana a que se puso al servicio del nazismo, porque tanto a Hitler como a Himmler les interesaba muchísimo estos temas, ¿no? Y esa parte sí que es real, sorprendentemente real, ¿vale? Es decir, esa parte que pensábamos yo por lo menos, que en Indiana Jones era pura ficción, pues tiene bastante trasfondo real, verídico y comprobable en la historia. Esa parte por supuesto, es verdad. Luego, toda la estructura de agentes tanto del MI6 como del RSHA, que son los espías nazis, los espías alemanes, toda esa parte, evidentemente, estructuralmente fue así, ¿no? Luego el objeto, bueno, el objeto nace de mi propia invención y el argumento también. Pero sí que tiene un trasfondo histórico real, verídico y contrastable, sí. Pues enhorabuena porque consigues atraernos desde el principio sin saber qué nos vamos a encontrar. Así que felicidades. Gracias, Estefanía. Maite, Hola Javier, Buenas, ¿qué tal? bien. Bueno, yo tuve el gusto de acudir a tu presentación cuando lo Me hiciste acu- en Madrid me acuerdo de vosotras, maravilloso. y entonces ahí yo lo flipé. Cuando dijiste que te preguntaron con qué escribías en la cama, yo lo flipé. Bueno, y no nos habíamos leído la novela todavía, con lo cual pues no sabía exactamente con lo que me iba a encontrar. Y lo que me he encontrado ha sido, yo digo, va, un Indiana Jones, a mí que no me gustan las películas estas. ¿Qué es lo que me voy a encontrar? Pero me ha gustado muchísimo, porque me ha gustado mucho, tienes mucho de histórico, de toda la Segunda Guerra Mundial, de todo Himmler, me ha gustado mucho todo el tema de arqueología
Yo estaba sentada y estaba viajando, estaba en Egipto, y a Egipto ya he ido, y entonces decía, joder, otra vez estoy ahí, y dándome una vuelta. Y la parte, cómo unes toda esa parte de la Segunda Guerra Mundial, cómo vas entrelazando el presente con el pasado, la verdad es que me ha gustado bastante. Y me has hecho viajar estando sentada en el sillón. Y a pesar de no gustarme, ya te digo, las películas estas, tu libro sí que me ha gustado mucho. Pues ya, muchas gracias, Maite. Esa es la idea, un poco viajar, ¿eh? Porque al final, no todos, pero sí casi todos los sitios, pues los he visitado y eso siempre ayuda. Y al final, intento y siempre, y además es que me encanta, por lo menos cuando soy lector, me encanta el completar las historias con partes mías. Es decir, si he estado en Petra, por ejemplo, pues a poco que me dé tres pistas el escritor, yo completo con lo demás, con los olores, con la arena, con el calor, con Sí. esa presencia, los camellos por allí, los tonos rojizos, la arena, toda esa parte a mí me encanta. Y esa es la idea. Si me dices que para ti lo he conseguido, pues me siento súper satisfecho, de verdad. Sí, y lo que tú te vas a la cama y documentas, escribes o en tu despacho. Y todo el Yo, proceso de yo soy suscriptor, documentación. no, yo no, ya quisiera yo el despacho, lo tiene ocupado mi mujer que teletrabaja, ¿vale? O sea, es decir, yo no tengo ningún espacio físico oficial para mí, pero eso al final es algo bueno porque, porque me permite pues poder ponerme a escribir en cualquier sitio. Y en cualquier sitio, pues llevo, por ejemplo, estoy escribiendo ahora otra novela, porque esto es un tema de no parar, ¿vale? O sea, es decir, es que estoy ahora mismo muy, muy centrado en la siguiente. Y bueno, he estado sin coche de 2 semanas y media, tres, y pues en el tren, en el cercanías, básicamente, hemos estado ahí. En la cama, bueno, en la cama siempre al final lo que cuesta es no dormirse, Ya. pero lo intentamos, sea donde sea, desde luego que sí. Una parte del libro, alguna escena que te haya costado más trabajo escribir a la hora de componer todo el puzzle este? Porque es que esto de que voy para adelante, no, pero tengo que escribir otro capítulo, pero tengo que leer el anterior A para poder ver, escribir el siguiente. solo te digo que al final tuve que reestructurar completamente la novela. No, no reescribirla, sino reestructurarla, ¿vale? Porque al final el planteamiento inicial eran todos los personajes seguidos con sus historias correspondientes. ¿Qué pasa? Que al final había como 6 hilos argumentales que Claro. tuve que ordenar finalmente en dos partes además por diferentes periodos. Primero un poco presentar la historia con el relato más antiguo, el de Christian O'Sullivan, Sí. Elizabeth, sí, y Carl Snyder, de la gente que les persigue, y luego la parte del presente, obviamente conectada con toda la historia anterior. Pero tuve que estructurar, reestructurar, poner dos partes porque era una locura. Es cierto que hasta me costaba a mí, o sea, no me ha costado escribir nada en concreto. Lo que me ha costado muchas, o lo que empezó a costarme ya era seguir el hilo argumental, ¿vale? Porque me tenía que ir al personaje, al mismo personaje, pues estamos hablando de 4 o 5 capítulos Ujú. antes y era una locura, entonces no lo tuvimos que reestructurar. Eso fue la parte más difícil, fue o sea, llegar a la conclusión y reestructurarlo de la manera en la que está ahora mismo, que creo que es mucho más sencilla la lectura, atrae más y además nos deja con ese punto, el final de la primera parte, con ese punto gancho para coger con muchas ganas la segunda, que no tiene nada que ver, claro. No, 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 desde luego que no. Pues me ha gustado bastante. Bueno, no hasta el final, claro. Sí, claro. No sé si todo el mundo se lo habrá leído, pero sí, claro que sí. Bueno, doy paso a mis compañeros. Muchas gracias, No, Javier. a ti, gracias. Vea, Hola Javier, buenas ¿Qué tal, tardes. Beatriz? Un no parar, ¿eh? Ha sido alucinante. Yo pensé, digo, cuando vi la letra pequeña, digo, qué bien, me va a durar un montón, voy a leerlo despacio, tranquilamente. O no, ha sido un no parar. Y como dice Pepa, Indiana Jones, de verdad, aunque no tenga el punto ese cómico de Indiana Jones, estás en Petra, estás en Siria, no sé, ha sido una pasada, me ha encantado. Em, dices que has estado en los lugares más o menos en no. casi toda la novela. ¿También el tema de las favelas lo conoces personalmente? No, no, las favelas no, pero bueno, Me ha gustado mucho afortunadamente esa parte. hay una cosa maravillosa, un invento maravilloso que utilizo muchísimo para escribir, que es el Google Maps, ¿vale? Sobre todo la función de satélite o la función del Street View que te hace ver las calles directamente.
y meterte en las favelas con imágenes, con noticias reales, te empiezas a meter en prensa, ya te haces una idea un poco de la... He visto documentales. O sea, al final, no he estado ahí. No sé si me gustaría ir porque es un sitio bastante Debe complicado ser durísimo. y bastante peligroso. Sí, Pero sí que me da, sí que intenté plasmar un poco esa parte de ciudad orgánica, ¿no? Esas construcciones, pues al final precarias, ¿no? Esas chapas, esas cuestas, esos críos muchas veces sin ir al colegio, esas bandas, ¿no? Un poco Luis viene de ahí, viene de ese mundo que, hombre, no conozco, pero al final insisto que gracias a Internet, a Google y a otras dos cositas más, pues afortunadamente tenemos mucho para poder mostrar luego. sí, sí, lo has mostrado además de una forma bastante real y me ha gustado mucho el personaje de Luis y cómo consigues sacarlo para adelante y tal. Lo que pasa es que me parece curioso porque justo cuando acababa de leer el libro salió el tema de la redada que hubo en las favelas, que se cargaron a tantísima gente y todo eso, me Sí, es pareció, cierto, es una noticia bastante grave hace una semana o así sí, aproximadamente, sí, sí. sí, Sí, pero súper, bueno, es súper. el orden del día al final, es que ahí Mm. la cuna del crimen organizado está allí Sí, sí, protegida. completamente al pie de la... Pues de ahí ¿Cómo se viene te Luis al ocurrió? final, ¿Por ese qué se te ocurrió pobrecito, meterlo? ese pobre viene de ahí, ese Luis. Sí. ¿Cómo se te ocurrió meter una parte de la novela en las favelas? Porque claro, estamos en África, en Oriente y tal, y de repente aquí estamos Pues la en verdad es Río. que, pues, es que eso fue como, es que me apeteció. De hecho, empezó ahí. Es que empezó ahí. O sea, Qué yo creo bueno. que fue el primer capítulo que. El primer capítulo es la escena del aeropuerto. O sea, empezó ahí. Luego ya tejí la conexión. Eso tampoco me costó mucho. Pero es que empezó ahí. Es que, de hecho, Luis es el de los primerísimos personajes. Me encantó, Qué no sé, me bueno. surgió, simplemente me apetecía. Un crío, un adolescente, no con problemas, encuentra algo que no es suyo, se mete en un problemón prácticamente internacional que afecta hasta las agencias de inteligencia americanas, ¿no? A la policía de Brasil, periodistas. Bueno, es que empezó ahí. Pues es Ujú. curioso, pero el Luis es uno de los personajes iniciales más potentes y los que primero, sí, tomaron vida, sí. Pues me ha gustado mucho. Me ha gustado el personaje de Luis y Pues me no, me alegro. lo he pasado muy bien. Y me ha gustado mucho los malos que son muy malos. Muy malos, muy malos. No, 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 pero cómo reciben su castigo también, cómo, no sé, es lo típico, es como una novela clásica de toda la vida, con los personajes muy caracterizados, muy, muy específicamente caracterizados. El malo es malo, el bueno más o menos. No sé, y la construcción y el ir de un lado para otro, es que no sé qué. Bueno, al final Es ni que, los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos, claro, pero ya lo sé, pero tienen siempre planea su... una idea de justicia divina, llámalo karma al Eso final. mismo. Yo creo bueno, pone a cada personaje un poco en su lugar y que hace un poco justicia pues, a cómo han ido transcurriendo sus vidas y el desarrollo de sus propios personajes. Mm. Pero al final el libro también va de eso, es decir, va de Claro, polaridad, del bien y el mal. el bien y el Y mal. entendidas también como una especie de integración, ¿no? O sea, no es una batalla realmente, pues abrazar las sombras, es que es lo mismo. Lo único que uno es personaje, al final todo gira en torno a la búsqueda de ese objeto, a la búsqueda de la verdad, desde dos polos opuestos. Pero los Sí, personajes no buscan cosas tan diferentes, realmente. sí, 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 no, 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 Lo es único verdad. que uno es desde, pues bueno, el agente Carl Schneider, desde la rama más cruel del RSHA nazi, y bueno, Cristiano Sullivan, desde su experiencia como arqueólogo, un tipo bueno, un tipo al final, pues de principios, pero buscan lo mismo. No están tan alejados. No, no, no. Pero la lucha del bien y el mal, el clásico de toda la vida, que está muy bien llevado. Me ha gustado. Pues gracias, Beatriz. Ujú. Gracias a ti. Tere, Tere sí la conoces. Bueno, Sí, estuvo hola en el Hola, ¿qué Javier, tal? ¿Cómo ¿qué tal? estáis? Además hemos hablado por Instagram cuando puse que la había leído ya y me comentaste eso, qué ganas de saber tu opinión Ah, y sí, tal. efectivamente. Ahora sí que me acuerdo, sí, efectivamente. Pues
¿qué te voy a decir? Que me lo he pasado genial porque me has hecho viajar a sitios que conozco. Entonces, conozco Egipto, conozco Jordania y ha sido como volver a ellos. Además, a Jordania hace 3 años que estuve, 3 o 4 años, y me parecía todo tan, lo conocía todo tan bien, estaba tan bien ubicada que me lo he pasado genial. La segunda parte, como ya no estaba tan ubicada, ya me ha costado un poquillo más. Digo, cachis, con lo que me ha gustado la primera y la segunda, pues debe de ser esa desubicación que no tenía. Ha sido lo que decía Pepa, un continuo de aventuras, de correr, eh, de la búsqueda esa que tanto a- hacen todos los protagonistas. Y a mí hay un protagonista que me ha gustado mucho, que Christian se llama, ¿no? No sé si lo pronuncio Cristian bien. A O'Sullivan, mí, nuestro querido Christian, arqueólogo. a mí, porque yo todo lo que esté relacionado con arqueología, a mí ya me gusta. Yo ya voy con esa premisa. Todo lo que esté relacionado con arqueología, para mí yo creo que en otra vida debía de ser arqueóloga, porque Es muy me chifla, atrayente, ¿eh? Es una profesión muy atrayente, sin duda. pero mucho, mucho. Debe ser mucho Mira, más dura de lo que acabamos viendo, por supuesto, ¿no? Porque siempre nos llegan solo los descubrimientos, pero sí que sin duda el poder descubrir cosas tan importantes, tan antiguas y tan pues tan importantes para la humanidad al final, pues debe ser sí, algo sí. espectacular. Yo me daba envidia también, ¿eh? Mi hija que quiso hacer arqueología, pero no le dio la nota aquí en Madrid y solo le daban nota en Barcelona. Lo que pasa que muchas asignaturas eran en catalán y entonces no se Pues qué metió aquí pena. en historia. Pero bueno, yo te quería hacer un par de preguntas, si me deja Pepa, un Las par que de ellas. quieras. Sí, Una es esas ubicaciones que, ¿cómo lo haces para tanto la ubicación en el tiempo y en el lugar? Porque es que saltas de un sitio a otro tan rápidamente que hay veces que te puede llegar a liar. Tú a la hora de escribirlo, de narrarlo, tenías tan claro cómo iba a ocurrir una cosa y cuándo ibas a ir del Cairo a Amán o después a, a Buenos Aires. Es que yo de verdad que a veces decía, este hombre no sé cómo lo ha hecho para escribir todo Pues con tanta rapidez y velocidad, porque la novela es rápida, y no liarse, porque yo creo que si lo hubiera tenido que escribir me hubiera liado por completo, totalmente. esa pregunta que haces, aparte de ser muy buena, ese fue el auténtico quebradero de cabeza final de la novela cuando la revisé. Los tiempos. Porque la persecución de Carl Snyder, cuando está persiguiendo a Christian O'Sullivan, que vamos del Cairo a Amán y Siria, ahí los tiempos son complicados. Y ahí sí que hubo que hacer una labor luego a posteriori bastante dificultosa y bastante quirúrgica. Porque los tiempos, por supuesto, tenemos que contar cuánto se tardaba en viajar entonces. Eso es lo primero. Claro, Y tienes que es empezar que no es lo mismo que ahora. a calcular, por supuesto. Pues ya el primer viaje ya dio problemas. El primer viaje, que es del propio Christian O'Sullivan, que va hasta el puerto de Tartus en Siria, pero va por el Mediterráneo. Precisamente para evitar el continente, porque el continente es un polvorín. Ya hay que hacer, ya ahí ese es el primer cálculo complicado porque evidentemente tuvo que hacer algunos transbordos, siempre viajaba en barco, complicado. Y luego la persecución, efectivamente, por horas y por días hubo que revisar bastante. Y siguiendo un poco también la recomendación de la propia editorial, al final añadimos ubicación y día al inicio de los capítulos. Especialmente se agradecen los últimos Sí, sí, la verdad que sí. para Y tener esa sensación, o por lo menos lo que intenté, esa sensación de vivir esa persecución. Mm. ¿sabes la imagen que más me venía a mí? Yo no sé si les habrá pasado a mi compañera, pero yo tenía muy presente la imagen de la estatua del ángel caído del Retiro. sí, Sí, allí fue para Instagram. Pues es Elizabeth Evans, la arqueóloga, la que la nombra además expresamente.
la estatua y él la La describe estatua. en su ponencia en Washington, que empieza ahí la historia de Elizabeth, empieza ahí, hace una descripción de la estatua del ángel caído, que es una de las pocas representaciones del demonio Sí, en el arte, que a nivel sí. escultura es de las pocas, no sé si es la única, pero en pintura sí hay más, pero en, Sí, yo creo que he leído que me parece que solo hay 2 o 3, en no hay muchas más. En escultura, escultura. vamos, ni los dedos de una mano. Y tenemos la suerte de tenerla además en un lugar privilegiadísimo ahí en el Parque del Buen Retiro. Y cuando vas a la feria del libro, lo primero que ves es la Pues estatua del sí, ángel allí, caído. bueno, ahí le hicimos unas fotos y un reel para Instagram, le dedicamos a esa estatua, porque sí, aparte es una preciosidad. Sale en mi novela, efectivamente. Y una curiosidad, el códice sinaítico, Código sinaítico. La sinaítico, historia lo de he los dicho bien, códices. es cierto, es real el Sí, sí, código, sí. el A ver, códice. sí, no, es decir, proponemos la base real, por supuesto, y luego ya nos inventamos todo el tema de descifrar los códigos, los espacios entre los caracteres y demás para las ubicaciones cartográficas, eso ya es pura invención. Pero el código sinaítico, por supuesto que existe. Por supuesto, además, no dejan de ser todos esos escritos tan antiguos, no dejan de ser un misterio en sí mismos, todavía incluso por descifrar, ¿no? Incluso la parte que se borró y se sobreescribió para que no se conociese. O sea, que da mucho juego, pero también hubo que hacer una gran labor ahí de documentación. Pues muchísimas gracias No, gracias, por supuesto, por eso. a ti. Porque somos muchas y no me quiero enrollar un poquito en nada Nada, más, nada. pero de verdad Vamos, que gracias por hacérnoslo pasar tan bien y Oh, disfrutar muchas tanto. gracias, no veas lo importante que son tus palabras. vamos a hacer lo que es la fotografía de grupo. Javier, ¿tienes ahí un libro? Eso es. Tengo un libro en mi regazo ya siempre, no me falla, porque eso es. Qué bueno, pues ya está. Bueno, seguimos. Ampi, Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Amparo Muñoz, como mi Sí, hermana. Maravilla hablar sí, ¿qué tal? contigo. Muy bien. Yo también estuve en la presentación con Maite Y y me encantó. No habíamos leído la novela y la verdad que las cosas que se dijeron y el prólogo cuando lo leíste y tal, pues nos dejó con ganas de más. A mí sí que me encantan las películas de aventura de los años 80. De hecho, este fin de semana me he ido a ver Regreso al Futuro, uy, que está ahora en cine. maravillosas Y pelis. Con el tiempo hemos perdido la inocencia de esas películas. ¿Cómo sí, nos gustaban? y leyendo este libro me lo he pasado pipa porque he estado en una aventura tremenda. Entonces, bueno, simplemente comentarte qué te interesaría transmitirnos con este libro. ¿Sería algo en especial con lo que de esta historia, ¿no? Que te gustaría transmitirnos a los lectores? No hay ningún mensaje más allá de la propia novela. La finalidad de todas las novelas al final es siempre la misma, que es entretener. Me entretienen a mí escribiendo, me entretienen mucho leyendo. Si no llego a ese punto de entretenimiento, creo que no merece la pena. Y por supuesto entretener a los lectores. Tenerles, yo sé que a mí cuando un lector me escribe y me dice, "Oh, me la he leído en 2 tardes", a mí eso me encanta. O sea, no he podido parar de leérmela. Es que me engancha un capítulo con otro y yo creí que esto iba a ser digo, ya verás, rollo histórico, me aburro un montón. Me la he metido en 2 tardes. ¿Por qué? Pues porque engancha un capítulo con otro, con otro. No pretendo nada más que entretener. Realmente aquí, hombre, a nivel historia hay mucho, a nivel aprendizaje hay cosas que evidentemente son verdaderas y cosas que no, pero más allá de que hayáis pasado un buen rato, no hay ningún mensaje mucho más potente detrás, sinceramente, más allá del puro entretenimiento, que para Es eso que está pensada la novela. has metido muchos lugares, entonces hemos ido a un montón de sitios. El bueno, pues eso, el bueno, el protagonista y el antagonista, ¿no? Choca mucho, entonces, no sé, yo me lo he pasado muy bien, muy entretenida y se lee muy, muy rápido. Pues Muy nada, rápido, gracias. la verdad. Con eso ya me vale. Si por lo menos lo he conseguido Sí, para sí. alguien, ya me es suficiente, porque es realmente la única finalidad. Además, me parece que tienes una manera de escribir muy original.
El ir metiendo capítulos en épocas diferentes y tal, te exige, yo creo, una mayor concentración, ¿no? Para no perderte, y eso es lo que quizás al estar más metido en el libro, pues hace que, pues eso, que lo disfrutes más, ¿no? Pues Entonces, esa que acabas de nombrar es la crítica fundamental a mis novelas. Y eso me encanta, me entusiasma, todavía me gusta más porque la crítica que más leo es esa. Es decir, oh, pues me he perdido, hoy pues no me he acabado de aclarar. Pues entonces, claro, a mí me gusta, me gusta estar atento, ¿no? Y he hecho de estos saltos temporales, al final he hecho un sello personal. Empecé con la primera novela, que no era tan marcado, pero ya con la segunda sí que vienen estos saltos. Y ya los he hecho míos. Y al final busco capítulos cortos, scroll and read, que lo llamamos ahora mismo. Es como darle al TikTok para arriba, como digo yo. Nada más que versión novela. Pasar páginas, es decir, un capítulo, 2 páginas, 3 páginas, no mucho más, dejarlo, cortar y irte corriendo al siguiente a ver cómo acaba el asunto. Y poco más, la verdad es que lo agradezco, agradezco tus palabras y insisto que además es que has dado en el clavo porque esa es la crítica fundamental. De o no he estado lo suficientemente atento o... Y a mí me encanta que esa sea al final, pues, no sé si me dicen, "Va, es un rollo soberano de novela, un ladrillo que me he comido increíble, ¿no? Eso me daría mucha más pena. Pero que me digan que te lías un poco, bueno, pues hay que estar atento, efectivamente. pues de verdad, felicidades, porque yo Gracias. creo que hoy en día lo que tiene que haber es originalidad, ¿eh? Me parece súper importante. Sí, es complicado, de todas formas. Sí, así que felicidades. Muchas gracias, de verdad. Bueno, yo si le tengo que poner alguna pega, Javier, es Dime, la letra pequeña. la letra pequeña. Sí, es muy pequeña y entonces no son 400 páginas, son más. Ah, bueno, dices, Eh, ya, bueno, eso está hablado con la Eso es la editorial. editorial. Las Así que, editoriales es por que ya, ahorrar mira, papel. la primera me dijeron, es mm, que, madre mía, es mucho, muy larga, ¿eh? Es muy larga, digo, mm, no es muy larga, digo, se os va a hacer cortísima, digo, no es muy larga, hazme caso. Nada, bueno, eso al final son temas de maquetación que no, comentamos son siempre. temas de ahorrarse papel, Javier. Hombre, pues como, efectivamente, No, o sea que no, pero vamos, que por eso digo, si le tengo que poner alguna pega, que para no, ahorrarse papel. ahorrarse papel, pero por lo Yo os demás voy a nada. hacer, bueno, iba a decir spoiler, no es spoiler. Mira, la novela, para que te hagas una idea, en la versión Word siguiendo más o menos a 1,5, con Sí, Times New Roman 12, que es el estándar que se mm, lleva más o menos que se lleva a las editoriales para el tema de los manuscritos, salían como unas 639 páginas. ¿Vale? La novela acaba en la página 380, más o menos. sí, O sea que, efectivamente. Pero bueno, la siguiente empezaremos a ponerles un poco más de condiciones. me alegro. Bueno, seguimos. María Jesús. María Jesús está en Barcelona. Pues cuéntame, María Jesús. Hola, es que estaba intentando quitar el mute, Javier. Un placer conocerte. Yo Igualmente. no te había conocido antes, incluso no te había leído y realmente lo he disfrutado muchísimo. Yo creo que tu novela tiene dos lecturas, ¿no? Una de aventuras y muchas cosas muchos misterios que descubrir, y otra un poco más de buscar un poco la simbología que creo que está en tu historia. No sé, supongo que porque yo soy filóloga y estoy programada para buscar símbolos, significados ocultos, pues es lo que más me ha llamado la atención. Y tengo dos preguntas. Bueno, tengo Dispara. muchas, ¿eh? ¿Qué miedo, Tengo miedo me estás, muchas, María ¿vale? Jesús, miedo me estás dando? Tengo muchas, ¿vale? Pero voy a ser buena, ¿vale? Ya la introducción me ha puesto en alerta. Yo siempre pongo un poquito de introducción. Dicen que me enrollo mucho. Escoges el arquetipo
de objeto maldito, ¿vale? ¿Por qué crees que sigue fascinando en pleno siglo XXI, donde está la tecnología? Y bueno, hace 5 minutos hemos estado hablando de que ya las películas de Regreso a Futuro ya no dicen nada al público de hoy, pero en cambio, Oye, que yo las he visto con mi hijo. ya, pero tú ya tienes una edad igual que yo tengo una edad. Ah, Pero, ¿por qué crees que a día de hoy aún el arquetipo de un objeto maldito consigue atraer y llamar tanto y enganchar tanto a un lector? mm. Y eh, ya curiosidad por los géneros literarios y todo esto en muchos momentos los personajes están buscando cosas, están buscando el objeto, todo están ahí inmersos en su trama, pero también das la sensación o por lo menos yo lo he leído así, de que están buscando algo más en su interior. Tienes esa doble visión de búsqueda, o sea, o búsqueda doble, mejor dicho, discúlpame. ¿Cómo lo haces? ¿Esa es tu intención o se me ha ido la pinza? Y luego, si me deja Pepa, te hago otra pregunta y ya está. Vale. A ver, empezamos por el objeto maldito. Bueno, lo que decías del Regreso al Futuro, yo creo que de un tiempo a esta parte hemos perdido la sensibilidad. O sea, eso ya también te lo digo. O sea, es decir, hemos perdido al final las redes sociales, Internet, el estar todo globalizado, todo expuesto, nos ha hecho perder la sensibilidad. O sea, yo recuerdo de pequeño ver un telediario con mis padres y a mí me mandaban a la habitación. Y había imágenes que se decía, no, vamos, es una imagen muy violenta, tal. Bueno, entonces había como una especie de, no de censura, pero sí que limitación. Y se ha perdido con el tiempo. Entonces ahora cada vez somos menos impresionables, ¿no? Eso por un lado, lo del objeto maldito. A ver, es que a día de hoy sigue habiendo cosas que no entendemos y sigue habiendo poderes que no comprendemos. Y hay ciertas se habla de un objeto. Aquí se habla ya en concreto de un objeto, pero es que hay cosas que a día de hoy la ciencia no está ni acercándose ni de lejos al significado de ciertas cosas. Y lo del objeto maldito, aparte que es muy literario, yo creo que en parte es real. O sea, sí que hay cosas que tienen un halo alrededor de negatividad que marcan pues los destinos de personas o la vida de personas. Lo vimos cuando estuve documentándome para la novela, todo el tema de las tumbas egipcias, por ejemplo, cada vez que había una profanación o incluso los propios arqueólogos, se hablaba de las maldiciones pues de los faraones. Y yo creo que se juntan dos cosas. Una, la parte científica, que sí que es completamente comprobable, como puede ser, por ejemplo, pues, que a ciertos arqueólogos les afectaba tan sencillo como hongos o bacterias que llevaban años pues, en estado latente, pues, con unas circunstancias, unos entornos de humedad, de calor, de temperatura muy concretos, que afectó la salud física de los arqueólogos. Y luego la parte psicológica, por supuesto. Por supuesto, el pensar que un objeto pueda estar maldito acaba influyendo directamente en lo que te pueda pasar, por supuesto. Aunque simplemente sea porque ese objeto entra con su fuerza en tu subconsciente sin que te des cuenta. Pero sí que creo en parte pues que eso es así. Y bueno, es lo que hablamos, es que no es que lo crea yo, es que al final los propios nazis se llegaron a obsesionar con esto hasta tal punto de montar una asociación, una sociedad, una fundación que se encargaba de ir por el mundo persiguiendo estos objetos mitológicos, la lanza de Longinos, el Santo Grial, el Arca de la Alianza, son objetos que sí que han dado base a películas como hemos comentado al principio, Indiana Jones, pero son objetos que en su momento han existido, ¿no? Lo que pasa es que no los tenemos ubicados. Pero son tan potentes y su rastro histórico ha sido tan potente que siguen siendo a día de hoy objeto de culto, de miedo, de temor. O sea que esa parte sí. Y luego, en cuanto a tu segunda pregunta, a ver, realmente no ha sido mi intención. O sea, es decir, ninguno de los personajes nace con una intención en concreto
Pero luego según se van desarrollando, al final yo creo que es fundamental que cada personaje tenga o encuentre su camino de búsqueda, que es un camino de búsqueda hacia afuera y hacia adentro, ¿vale? Pero eso es como en la vida, muchas veces proyectamos hacia afuera o las cosas que necesitamos dentro, ¿no? O sea, todos los personajes, eh, les falta algo. A nivel interno también, o sea, a nivel personal, como que tienen un vacío y se obsesionan y van a querer llenarlo con un objeto. Pero yo creo que no deja de ser efectivamente. A mí me encanta tu segunda pregunta, porque es que eso yo creo que aplica hasta en la vida, ¿no? Muchas veces se habla de la ley universal del espejo, no sé si la conocéis. Sí. En espiritualidad se habla mucho de ella, pero es que tiene muchísima parte de razón, ¿no? Que es lo que es adentro es afuera y al final el reflejo de la búsqueda de estos personajes no deja de ser también una búsqueda interna, de una paz que, que, que mirando hacia adentro no encuentran por X motivos. Especialmente, por ejemplo, Cal Snyder, ¿no? Se está buscando algo que es una búsqueda de algo de fuera, pero que realmente están mirando para adentro Es cuando un están camino buscando. interior, es que realmente es como Sí, tú buscas fuera lo que la respuesta está en tu interior, pero simplemente sí, tienes está que buscando fuera, mirarlo al centro. efectivamente. Ninguno de ellos saben que lo que les falta no es encontrar ese objeto. Lo vemos incluso más claramente, podría decir, que en los personajes de la segunda parte. Mm, Especialmente, pues, Elizabeth Evans, por ejemplo, la arqueóloga también. mm. Son búsquedas de algo más profundo que un simple objeto. Pero Sí. me han gustado mucho, tus preguntas, María Jesús. Bueno, luego si Pepa me da permiso, pues preguntaré otra, pero si no, ha sido un placer leerte, Pues muchas gracias. quiero seguir leyéndote y muchas gracias, de verdad. No, no, gracias a ti. Paqui. No sé si Paqui, porque le ha llegado el libro la semana pasada, no sé si le ha dado tiempo a terminarlo, yo quizás no, pero bueno, algo. Me da cosa decirle a un escritor, después de tirarse un montón de tiempo ahí escribiendo su historia y demás. Es que te ha llegado tarde. No, pero que quiero decirte, es que sí he llegado, porque es que Ah, es adictiva. Y me da vale. mucha cosa cuando decimos, la he leído en no sé cuánto tiempo, porque no sé si os sentará bien o no, pero es que realmente me encantan los capítulos cortos y lo bien que se lee un libro así, porque realmente sí que vas diciendo un capítulo más. Pues ya te digo, me ha gustado mucho. Es verdad que es una novela de aventura muy vívida, con diálogos muy interesantes. Y sobre todo lo que había visto en tus anteriores novelas era sobre la ambientación. Mira, hemos hablado mucho de la ambientación de la novela porque se desarrolla en muchísimos lugares. Y en tus anteriores novelas, por ejemplo, pues era mucho más reducido como eh, el sótano, por ejemplo, el sótano secreto, ¿no? Pues no dejaba de ser en una zona más pequeña. ¿En qué, en qué tipo de historia te sientes más cómodo? Aunque ya me has dicho que has vuelto a tus orígenes. Sí, a ver, me siento como en los dos. Lo único lo que quieras mostrar. O sea, es decir, si te vas a un thriller, ahora estoy, por ejemplo, con otro. Me encantan esos pueblos tenebrosos, pequeños, claustrofóbicos, americanos. Me encantan. Me parecen maravillosos. Entonces, si la trama es potente y si va a ocurrir en una zona muy concreta, tienes que generar, dependiendo qué pretendas, un ambiente muy concreto. En una zona pequeña, al final el ambiente opresivo, ese ambiente oscuro, ese ambiente tétrico, ese agobio, es más sencillo. Si quieres una novela más universal, más de aventuras, más global, pues efectivamente te tienes que abrir, te tienes que ir a zonas diferentes, a ciudades diferentes. Yo me siento como con los dos, depende un poco lo que quieras transmitir. Al final si has estado en los lugares, mejor, pero si no has estado al final, lo que te decía, tenemos herramientas para estar virtualmente. Y cómodo con las dos, ¿no? Son diferentes, pero, porque son maneras de escribir diferentes, pero al final depende de lo que quieras contar. Y eres de los que empiezan, porque hay autores que tienen el final y a partir de ese final empiezan su novela
porque tienen que terminar en donde ellos quieren, ¿no? ¿Eres de los que tienen el final ya escrito o simplemente la historia te va dejando guiar? La pregunta es de las buenas. Y además que siempre lo digo la verdad. Yo estructuro siempre las novelas de la misma forma. Para mí tiene que haber un final potente, un plot twist, no sé cómo se llama, aparte, un gancho, algo que diga, "Oh, anda, ¿vale?". Ese golpe al mentón del lector que le hace automáticamente llevar la mente a las primeras páginas y a recordar todas aquellas pistas que le he ido dejando para llegar a ese final inevitable, impredecible, ese final que al final, pues eso, El sexto sentido, Seven, Sospechosos habituales, Prisoner. Me encantan esas películas, para mí son las mejores, las que tienen un punto, entonces, ese punto golpe. Empiezo por ahí, empiezo por ahí. O sea, tiene que tener ese momento y me voy atrás y empiezo a tejer hasta llegar a ese punto. Básicamente es como estructuro la creación de cada novela. Pero siempre con ese punto final, siempre con ese gancho, empiezo por ahí. Porque para mí tiene que haberlo. De momento lo he intentado que estuvieran todas las novelas y lo seguiré intentando porque a mí es lo que más me gusta. Yo os he dicho muchas veces que a mí me gusta escribir como me gusta leer. Y a mí lo que me gusta es que me den caña con ese punto de, ostras, cuando te echas para atrás, dices el libro y dices, no, y te vas ahí al principio. Pues, pues Javier, ha sido un placer leerte y escucharte. Ha sido un plus. Muchísimas gracias. Nada, gracias a ti, Paqui. Rocío, Hola, Hola. hola, ¿qué tal? Yo sí que no me lo he acabado, porque estoy este fin de semana estoy de viaje y no, se me lo dejé en casa, vaya. bueno, pero como no Me, vamos me dio a una contar el rabia. final, porque Sí, no sí, la vamos a verdad que contar, no me vamos, voy por la mitad. No me estoy haciendo spoiler, así que fenomenal. Pero Nada, sí que no, es no, verdad intentamos que no. que me está gustando porque sí que me parece una novela ambiciosa y me gusta por eso, porque yo creo que es una novela que hay que prestar atención porque recibes mucha información en todos los sentidos, y una mezcla muy interesante entre thriller y historia, ¿no? Pero también no sé, o al menos soy yo que lo estoy empezando a leer, que le noto un tema, un punto muy filosófico, ¿no? Entonces, cuando has empezado la charla hablando de que escribías con el móvil y tal, digo, ostras, me imaginaba yo ahí que a la hora de escribir empezabas tú un poco a hacer esas reflexiones que tan interesantes me parecen, ¿no? Y mi pregunta era si esas reflexiones estaban dentro de tu escaleta o de tu estructura antes de empezar a escribir o van surgiendo con la escritura, porque sí que es verdad que hay veces que le das una vuelta a un diálogo o a un momento concreto que a lo mejor el lector no se le ha dado, ¿no? Y tú haces una reflexión ahí bastante interesante, sobre todo el juego es entre el bien y el mal, ¿no? ¿Las reflexiones son parte de tu guión o van surgiendo solas? No son intencionadas realmente, ¿eh? O sea, es decir, yo creo que ahí sí, cuando escribimos muchas veces soltamos muchas cosas nuestras, internas, que desconocemos, que forman parte de nosotros, que están en nuestro subconsciente y muchas veces son reflexiones profundas que empiezas a entender cuando estás releyendo tu propia obra. No van en un sentido de aquí suelto esto porque creo que esto, no. O sea, es decir, los propios personajes, yo creo que al final tienen muchas vivencias propias, internas, muchas creencias, y las reflexiones que hacen no dejan de ser reflexiones mías que muchas veces suelto sin darme cuenta, o sea, de forma inconsciente. Pero no están ahí, esa parte filosófica que tú dices, no está ahí de forma Intencionada. eh, efectivamente, no la he puesto ahí, ¿vale? Está ahí porque forma parte de cada personaje de la novela y está ahí porque forma parte mía y de un poco mi reflexión sobre la vida. Pero más allá de eso no hay intencionalidad clara de hacer reflexiones profundas. Los propios personajes eh, son así de complicados, por así decirlo, pero no de forma, o sea, simplemente de forma natural, no de forma forzada. Yo creo que si lo intentas al revés, es complicado que salga bien. O sea, si intentas meter reflexiones profundas en personajes que sus vidas o sus historias dentro de la novela no llevan a eso, creo que chirría.
Por eso de momento lo dejamos así. O sea, como, bueno, fluyen. Ujú. Y ha sido difícil porque lo que sí que yo la verdad es que cuando veo novelas con fondo histórico, no solo, a menos que sea algo muy evidente que yo conozca, no me suelo poner a bichear qué es real y qué es ficticio, ¿no? Porque no me gusta salirme de la novela. Pero hay veces que sí que se nota mucho ese escalón entre lo que el autor novela y se inventa y de lo que es real, y en tu caso me está costando mucho verlo. ¿Ha sido difícil unificar esas dos partes y hacerlo tan verosímil? Porque incluso la parte ficticia me resulta muy verosímil. A ver, es complicado porque al final, cuando lo estás escribiendo, sabes qué parte te estás inventando y qué parte no. O sea, el lector al final lo ve como algo lineal, lo ve todo junto. Entonces le es Ujú. más Sí, complicado, sí. como tú comentas, saber qué parte, por ejemplo, lo que comentaba antes del código sinaítico. Joder, es muy complicado. Conocer hasta tal punto a nivel técnico el código sinaítico para saber qué parte de lo que estoy contando es verídico o no. Esa parte es difícil. Es difícil, pero luego no ha sido tan difícil. Primero, porque son temas que es que a mí me encantan. O sea, yo me pongo a documentarme en estas novelas y me tiro horas leyéndome cosas que no conocía o que había pasado muy por encima o de forma muy superficial y son temas súper interesantes. O sea, te metes en el monasterio donde estaba escondido el código sinaítico, en la historia del libro, en los expolios, por qué llega a un museo, por qué llega a otro. Al final te vas leyendo y es que sigues leyendo y muchas veces te metes tanto en la lectura que se te olvida que estabas escribiendo algo. Por eso al principio parece difícil, pero luego es cierto que yo creo que desde el punto de vista del lector es más complicado darse cuenta de dónde está la línea. Creo que es más complicado. Tú lo sabes y al final pues tienes ese temor de decir, a lo mejor se me ha ido la mano, ¿no? Con esto ya un poco demasiado fantasioso. Tienes ese temor porque sabes dónde empieza la verdad y dónde empieza la ficción. O sea, dónde acaba la verdad y dónde empieza la ficción. Pero yo creo que el lector lo tiene más complicado. Porque ya me lo ha dicho más de uno. Oye, ¿qué parte? Lo del código sinaítico, por ejemplo, ¿qué parte? Pero eso es verdad, no es verdad, sí, ¿hasta dónde está? Entonces, sí que sin querer, pero jugué con eso y parece que no salió mal. Yo creo, lo suelo buscar al final. Durante la lectura nunca busco, y hay veces que ni lo busco, porque me gusta quedarme con esa sensación de decir, mira, no lo sé qué Pero era al final, pero me ha encantado. son temas largos, ¿eh? O sea, ya te digo que te pones a investigar y te tiras ahí lo que quieras. La verdad es que me ha encantado porque, ya te digo, me parece una novela muy interesante y, como digo, ambiciosa en ese sentido porque entrelazas tres cosas y juegas con el presente, con el pasado. Me está resultando muy interesante y me gusta. Pues Así que, gracias, Rocío. Pues no te vamos a hacer luego, spoiler. No no, sufras. no, no me la hagáis, que me Porque lo muteo, mejor lo mejor es el final. seguro. Pepa, estás muteada. Arsen, Ah, hola, Buenas. muy buenas, Javier. Bueno, yo ¿Qué sí tal, te Arsen? conozco del 428, de la página 428. Madre mía, qué tiempos aquellos. Ya ya, ves, ya hace. A lo No ha mejor llovido no ni me nada. conoces casi porque yo he perdido mucho peso, pero bueno, sigo siendo yo. Yo me lo he pasado pipa porque realmente a mí es que me gustan mucho los libros de Indiana Jones, las películas y todo lo que sea aventura, pues me lo paso genial. Porque sí que es cierto que te hace evadirte. Muchas de las preguntas que tenía para hacerte realmente ya me las has contestado, porque te iba a preguntar que qué te había costado más, si la parte de la Segunda Guerra Mundial o la parte situada en Río, y has dicho que no te ha costado ninguna, que no has tenido mayor Bueno, problema. a nivel documental, la primera más, por supuesto, ¿vale? Evidentemente, porque la cronología es más complicada, pues son hechos reales. Lo otro es fan ficción, más allá de cuatro circunstancias, pero la inicial es complicada. Saber si en Siria en el año 43 están los británicos o los franceses, lo tengo que mirar, obviamente. No es lo mismo hablar de protectorado francés que el británico. Entonces, hay cosas que, o sea, documentalmente sí ha costado más. A nivel ficción, no, ninguna de las dos. Pero a nivel documental, obviamente, la Segunda Guerra Mundial sí que ha requerido más incursiones ahí en la Wikipedia. Y me imagino que para lo de los rituales y todo eso también has tenido que investigar un montón. Y es que lo has dicho hace un rato, que dentro de que has estado jugando, sí que has investigado mucho.
O sea, a mí me vinieron a la cabeza visualmente una película que me encanta a nivel narrativo y a nivel visual, que es la de Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, la última película que rodó, que me parece a nivel visual me parece una pasada, o sea, una auténtica locura. Pero bueno, eso sí que, sí, pero yo creo que como que lo tienes más fresco, lo has visto más, lo has visto en películas o lo has leído más en series, sí que lo tienes como un poco más cercano al tema rituales, ¿no? Por lo menos en mi caso ha sido más fácil esa parte que la otra parte, la de reconstrucción pura de la propia guerra. Pero bueno, es que he disfrutado mucho documentándome para esta novela, la verdad. Son Yo temas que creo siempre que me han... se nota mucho al leerte, porque se nota cuando un escritor se lo pasa bien escribiéndola, porque haces que nosotros nos lo pasemos bien al leerla. Pues esa Eso se apreciación nota me muchísimo. encanta porque esa es mi idea. O sea, es decir, ya te lo he dicho antes, es que escribo para que me guste. Si yo no me lo paso bien, o sea, si cuando yo releo para corregir, eh, no me pierdo porque empiezo a corregir párrafos, faltas, lo típico, ¿no? Aunque hago la corrección ortotipográfica siempre me va a acabar haciendo la editorial, eso ya lo sé, pero me da igual. Yo quiero que vaya lo más limpio posible el trabajo. Eh, Cuando ya me he leído 2 o 3 capítulos y se me ha olvidado que lo que estaba haciendo era otra vez corregir los párrafos a nivel ya más técnico, si no llego a ese punto de que me vuelvo a enganchar, ahí no hay novela. Y ahora voy a las preguntas. Te voy a preguntar, si tú te encontraras una reliquia de ese poder, ¿qué harías? ¿La esconderías o intentarías entenderla? Yo saldría corriendo, ¿eh? O sea, ¿Con Totalmente. ella o sin llamaría a un arqueólogo de guardia. Yo saldría corriendo. Creo Ostras. mucho, no soy nada supersticioso, pero sí que vuelvo ahí al principio, lo que os comentaba, la pregunta de María Jesús sobre la malignidad de los objetos o objetos malditos. Yo sí que creo que hay objetos que tienen un aura especial y una influencia especial en las personas. O sea, yo sí que, o sea, mi desconocimiento me lleva directamente al respeto más absoluto. O sea, yo no tocaría nada. O sea, pero ni una mota de No, polvo. no. Yo llamaría Pero si el ser humano por norma es cotillo, por naturaleza. O ¿Qué? sea, Pero Sí, también sí, vamos a miedoso. cogerlo todo y a llevárnoslo todo. sí, No. la curiosidad mató al gato, ¿no? Y tuve gato cuando era niño y sé de lo que, no murió de mayor, pero sé de lo que hablo. Es decir, sí, pero con una barrera la curiosidad está bien, pero con una barrera absolutamente de respeto, incluso en este caso podría decirse que de miedo, por supuesto. Y escucha, ¿y tú crees que es justificable arriesgar vidas por preservar o revelar un hallazgo arqueológico? No, no es justificable, pero el que no sea justificable no quiere decir que haya intereses súper potentes que lo vayan a justificar. Ya. ¿Sabes? Esto es como todo justificable, nada es justificable que pueda llevar digamos, a ciertas atrocidades o ciertos actos del ser humano, pero sí que históricamente los ha habido, efectivamente. Y es más, desgraciadamente hay ciertos avances y ciertos descubrimientos que se han cimentado con base en la propia sangre y el propio sufrimiento del ser humano. Eso es así. Vamos, que realmente de todas las maneras yo creo que todo esto siempre tendría que ser revelado, ¿no? Todos estos misterios Sí, que hay. pero bueno, al final estamos viviendo unas épocas bastante convulsas en las que muchas veces la realidad supera la ficción ampliamente. O sea que Totalmente. no. Bueno, ahí también jugamos los escritores con eso. Muy bien. De todas las maneras es un placer siempre escucharte y sobre todo leerte. Así Pues que muchas gracias. muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias. Ya nos iremos viendo. Sí, cuando queráis. Ya sabéis, Porque luego Pepa. nosotros no estuvimos en la presentación, yo no pude ir y nada, no lo tienes que dar firmadito. Pues eso cuando queráis. Hacemos una quedadita, la gente que esté por aquí más o menos cerca y Por nos damos un supuesto. café, hablamos unas fotitos. Pepa, eso sí que yo sé que lo organiza, encantada de la vida. Y Total. Ya ves. Y ella lo sabe dis- que normalmente nosotras vamos encantadas y también. lo disfruta mucho. Así que cuando queráis. Muy bien, muchas gracias. Nada, vosotros siempre. Fernando Gracias. está en Sevilla. También no sé si le ha dado tiempo a leer algo. Y Pepa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Fernando. Pues mira, dices que ya hace tiempo que
que ocurrió lo de la página 428, pero mira, yo me acuerdo todavía que tú estabas en la oficina cuando hiciste el Zoom. Sí, esa etapa profesional, efectivamente, Buah, Sí, ha cambiado mucho. Cuando hice el Sí, es Zoom, verdad. sí que cambié bastante, el tema laboral cambió bastante. Pero sí, y esto me lleva a lo siguiente, que es que, joder, al final la escritura para mí es tan importante que me ha ayudado a sobrellevar momentos fuera de la propia escritura, o sea, momentos profesionales incluso bastante complicados. O sea, sí que me he agarrado muchas veces a la ficción porque no hay mejor sitio donde irte cuando están las Ya. cosas un poco complicadas que a ese mundo que acabas de construir o que estás construyendo en tu novela, sí. Me has recordado, fíjate, fue la página 428, es que la página sí, 428, sí, aquella fue en Sí, plena sí. pandemia. sí, fue en Mm. Y pandemia luego porque además retomamos, y luego estaba en la retomamos oficina. a la vuelta, a lo mejor un año después incluso. Fue la verdad es que fue todo bastante raro. Aquella novela, cómo nació, cómo surgió todo, el momento histórico que vivimos, fue Ya. bastante especial. Sí, el Zoom empezó con la pandemia. El Zoom empezó con la pandemia, sí. El Zoom era Yo una no, cosa que nadie sabía lo que era. no, ni yo no sé por qué lo descubrí un día, pero vamos, nos Yo, salvó de a hecho, la todos, primera vez ¿eh? que usé Zoom, pues seguramente fue Pepa la que me mandó el enlace. O sea, Sí, sí. yo seguramente digo. Pues sí, Fernando. Pues mira, dices que te ha servido la escritura para afrontar otros momentos y la verdad es que a mí, por ejemplo, estas novelas, pues imagínate, ¿no? Me llegan a las manos, leo la sinopsis y empiezo a leer párrafo por párrafo y prácticamente todos los párrafos tienen cosas que a mí me encantan o bueno, o disfruto con ellas o tienen que ver mucho conmigo, porque yo estudié historia y una de las especialidades que yo empecé cuando hice la carrera era arqueología y yo estuve excavando. Y Joder, qué entonces, bien. a mí que un personaje sea un arqueólogo, pues, bueno, un Pues, arqueólogo, pues, o sea, un arqueólogo, perdón, pues me llama mucho la atención y me pues, gusta, ¿no? pues mira, Quizás. volviendo a Asten, ya sabemos a quién voy a llamar entonces. Cuando encuentre algo, ¿vale? Llamaré a Fernando. Pues quizás, vamos, de hecho, Yo no voy a tocar nada, ¿eh? Te lo dejo a ti todo para que. tuve que dejar, Me llamáis, ¿eh? tuve que dejarlo porque llegó la crisis y el mundo de la arqueología se vino abajo. Mm. Nadie invertía ni nadie pagaba dinero para desenterrar, ni excavar, ni hacer estudios arqueológicos. Ya De imagino. hecho, de hecho yo vamos, hacía arqueología en la universidad y hacía trabajos de campo para la universidad. Y ya llegó un momento en que la Junta le dijo que todo lo que pasa es que eso no sale público, No, todo bueno, lo que se encuentre, volverlo a enterrar porque no hay dinero para hacer el estudio ni Joder. desenterrarlo. pues fíjate qué pena. O sea Oír que eso. en la crisis del 2007, 2009, 2010, ahí hubo muchísimas excavaciones que se taparon y no se sabe exactamente qué es lo que hay porque no había dinero. Es más, tenía amigos y compañeros que tenían digamos, sus empresas de arqueología y quebraron porque esto funciona así. Tú le presentas un proyecto por ejemplo, la Junta de Andalucía. Y la Junta de Andalucía te dice que adelante, pero el dinero lo tienes que adelantar tú. Si luego la Maravilloso. Junta, si luego la Junta tarda en pagarte, tú los créditos que has pedido para hacer esa prospección, al Te están final llamando. te lo estás comiendo tú. Pues fíjate qué pena. Mm. Bueno, que nos vamos por la rama porque como me encanta este tema, pues al final... Pues ala, dispara. Mira, yo he escuchado por ahí que tú le das libertad a tus personajes. Y entonces yo quería saber, Sander y Eva, hasta qué punto tú los tenías planificados en la novela de una manera y han terminado siendo de otra. Porque además a ambos les ocurre de todo como para que no pienses que iban a estar de una manera y al final terminan de otra, ¿no? Pues, a ver,
aparte de lo primero que hago es inventarme ese final, ¿no? Y a partir de ahí construir. La segunda cosa que hago, y yo creo que incluso más importante que la primera, es anotar el nombre de los personajes y hacer un breve resumen de quiénes son. Es decir, pues este tiene esta señora, arqueóloga, licenciada, bueno, estudió en la universidad de tal, tiene tantos años, vamos a ver, no tiene hijos, tal, tal, pum, pum, es atractiva, alta, mide 1,70 m, es decir, hago una composición para ubicarme yo primero. Eh, y a partir de ahí, el personaje ya crece, ya sus vivencias le van dando forma, le van dando carácter, le van dando un sentido, pero estructuralmente lo hago así y yo creo que funciona porque una vez que ya lo identificas, luego es irte a su cabeza, ¿no? Es pensar, bueno, pues que hace una señora exitosa en una convención en Washington hablando del demonio, ¿no? Hablando de Lucifer, vamos, pues tal, tal. Entonces ya empieza a salir, es fundamental estructurarlo así. O sea, invención del personaje, características básicas y luego desarrollo y sobre todo meterte en su cabeza para saber qué quiere, qué piensa, qué hace, qué no hace, cómo siente. Pues si no haces eso al final el personaje queda como pues sin personalidad, ¿no? Como un robot. No interesa, sobre todo que no transmite. Pero lo fundamental es que los personajes parezcan personas de verdad, de carne y hueso, que estás ahí al lado de ellos, que están sufriendo o están en tensión o están enamorados o están furiosos. Yo creo que básicamente se hace así y es lo que intentamos, que tengan su propia vida. ¿Se te han escapado mucho del guión? Sí, 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 muchísimo. Algunos más que otros. Algunos me paso de frenada. Empiezan pues se les va la cabeza o empiezan ya a hacer cosas raras. Ya llega un punto en el que al final también tienes que mirar un poco hacia atrás y decir, bueno, me estoy pasando, ¿no? Vamos a ver, tampoco vamos a... Sobre todo intentar evitar clichés, intentar evitar prejuicios, intentar evitar, pues eso, personajes planos, llanos, que no aporten. Hay que buscar un poco el equilibrio, no irte mucho, pero sí que al final son libres, más que libres, no son libres, porque estoy yo para ahí para poner un poco de orden y sobre todo para algunos para cargármelos, ¿no? Pero sí, estructuralmente lo hacemos así y no echas libertad, pero sí que son personajes que les vas a ver crecer, evolucionar. Creo que ahí está un poco también el truco. Y una pregunta que tenía, vamos, es una curiosidad. Tenemos a un agente, un malo en el pasado y un malo misterioso en el presente. ¿Tú por un momento has querido pensar cómo evoluciona el mal del pasado al presente? ¿Eso lo has llegado a pensar o lo he pensado yo cuando lo estaba leyendo? Bueno, realmente o sea, no lo llega a pensar como un origen, ¿no? O sea, simplemente sucede. O sea, ¿cómo incide el mal en la persona pues, desde el pasado al presente? Bueno, al final hay cosas, yo creo que hay cosas que son muy complicadas cambiar, ¿no? La naturaleza de ciertos personajes, yo creo que es muchas veces inamovible, pero no es con un fin concreto, o sea, no hago ese traslado de presente-futuro con los personajes que saltan en el tiempo de un lado a otro, no hay un intento por explicar cómo les afecta la maldad. Yo creo que simplemente la maldad la entendemos como una característica más de sus propias personalidades, pero no como una excusa digamos, hilar el pasado con el presente. Nunca ha sido un objetivo en sí mismo. Pues Javier, felicidades porque esta es la novela bueno, que yo cuando yo quería leer y que buscaba en las librerías Pues nada, cuando empezaba, digamos que a consumir muchas más lecturas, ¿no? Y bueno, no sé si conoces a Peter Sandman, a Juan Eslava Galán, cuando escribía las novelas vamos, con Nicolás Wilco. Mm, Son novelas que a mí me han acompañado siempre y yo creo que la tuya, pues, digamos que
no bebe de esa fuente porque quizás a lo mejor tú no lo has leído, pero son muy parecidas en todos los ingredientes que a mí me gusta leer, ¿sabes? Bueno, Wilcox sí es un buen referente, pero aquí no hay muchas cosas parecidas. Tú léetela y cuando quieras hablamos, comentamos y me dices tu parecer, porque siendo arqueólogo me interesa muchísimo, ya te lo digo. Así que si no tienes mi contacto, que te lo pase Pepa, porque me interesa de primera mano saber qué te ha parecido la novela desde ese punto de vista, más allá del propio Sí, lector, sí, claro. que es algo ya más, ya no es incluso por el grado de especialización que hayas podido llegar con el tema arqueológico, sino más por tus propios gustos y por tus propias inquietudes. Sí, sí, claro, cuenta con ello. Pues genial, gracias Fernando. Bueno, ¿alguien quiere hacer una pregunta más? Que ya hemos preguntado todos. Jus, ¿quieres hacerle alguna pregunta más? A Quita, ver, ahora. es que es retorcida de las mías, o sea, Venga, la guinda para acabar, venga, Qué lánzate, bueno. que no me da miedo, me han preguntado de todo. No, es que tienes una tensión constante entre lo que muestras y lo que estás sugiriendo, ¿sabes? Entonces, muchas veces el silencio está muy presente ahí, ¿no? Y bueno, en las páginas. Entonces, tú como lector y también como escritor, ¿tú qué crees que es mejor para llamar la atención del lector? ¿Un silencio o insinuar? ¿O tiene más fuerza esa descripción directa y potente? Todo Tú, tiene sus momentos y depende del lector, siempre te van a decir una cosa u otra, ¿vale? Pero yo como lector, lo que más agradezco, y creo que lo comenté antes así brevemente, para mí es acabar el puzzle, ¿vale? Me encanta que el escritor me ponga las piezas o me ponga unas cuantas juntas y yo tenga bueno, que en un thriller completarlas. es básico, si no, En el es que thriller, no pero eres no un solo buen en el escritor. thriller, yo creo que todo. ¿Por qué? Porque al final tú rellenas los huecos con tus vivencias, con tu experiencia. Tú rellenas esos huecos con lo que tú quieres. Y eso hace que la historia sea más atractiva, sea más atrayente y sea más personal. Al final haces tu propia historia, acabas construyendo. A mí me marcó mucho en la infancia los libros aquellos de construir tu propia historia del barco de vapor. No sé Mm. si los recordáis, yo con mucho cariño. Sí, Que si si la quieres que edición pase esto, naranja, roja, es a la página. sí. Y entonces a mí eso me marcó, ¿no? Porque al final no puedes elegir, pero sí puedes elegir qué pensar, ¿no? Y sí que puedes elegir cómo completar cada historia o cómo ponerle un final a cada capítulo, que al final mentalmente lo acabas haciendo. Porque dices, va a pasar esto o va a pasar aquello. Ese punto de interacción a mí me encanta como lector y lo intento mantener como escritor, siempre. De todas maneras, yo he hablado con otros escritores y de hecho he hecho de lectora cero y muchos piensan que hay partes de la historia o sentimientos o emociones que quiere que el lector las construya. Es decir, ellos las insinúan, pero tú las completas en tu anhelo, un poco como evocando a esos libros barco de Ah, vapor. pues sí, maravilloso. Pero es curioso que realmente se une mucho tu necesidad como lector con lo que haces como escritor. Muchas gracias. No, no, María Jesús, gracias a ti, porque además has hecho unas preguntas maravillosas y muy al hueso. Lo Bueno, siento. Javier. Bueno, gracias a todos, de verdad. Ha sido un Nada, ha auténtico sido un placer, placer. ¿eh? Poder Nada, ha sido un haber estado placer. aquí con Ya vosotros. sabes que aquí estamos. Cada vez que publiques algo, ahí estaremos. Y Claro que sí. Millones de eso que, gracias. nada, eso que nos gusta. Bueno, luego te daré el contacto también de Rocío, que Sí, sí, Rocío sí. te va a hacer un directo en Instagram. Lo que queráis. Por O mi sea parte, que, me tenéis disponibilidad absoluta y muy claro, y agradecido siempre. bueno, ya sabes, ya irás viendo las reseñas poco a poco, porque mejor que vayan poco a poco y no todo de golpe, ¿vale? Sí, no, no, lo Así sé. se sigue Ya tenemos viendo. ya una experiencia. Y nada, queda pendiente algo en Madrid, Sí, ¿vale? hacemos algo, claro que sí. Bueno, yo espero que Hacemos vengas algo. a San Jordi. Es lo Pues, único que me considero. no descarto, ¿eh? Es que este año no llegué ni a Madrid, pero
Pero la idea de Almuzara la verdad es que me está poniendo mucho, o sea, está poniendo mucho foco y me está dando mucho cariño y sí es la intención, ¿eh? O sea que a lo mejor nos vemos. Ojalá, Pues ojalá. yo también te veré allí. Pues mira, sería maravilloso poder Ah, ver. la verás antes aquí en Madrid, seguro. Bueno, Pues Ojalá. nada, Javier, ha sido un muchísimas placer, gracias. como A ti. siempre. Nos vemos, ¿vale? Un Gracias. abrazo. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Un beso Abrazo Adiós. enorme. a Chao. todos. Hasta Hasta luego. pronto. Chao. Chaito. Adiós.